señora presidenta, gracias. Que aquí se han dicho una serie de cosas, en plan electoralista y mintiendo en los términos. Primero, se habla de que nosotros nos opusimos para que no se celebrara el Pleno. Mire, nosotros nos abstuvimos para que pudiéramos participar todos, no como se obligó a un solo partido. Se ha hablado de la pinza, que evidentemente sabemos todos que es una gran mentira, y está las últimas aprobaciones en la lista, o como ha hablado del decreto para contratar personas laborales en las agencias ahora. Y se habla de electoralismo cuando Canal Sur se le está llamando ya Telebendodo, porque no hay más que un partido que sale en plan electoral constantemente. Se ha hablado de la atención primaria, de una serie de realidades que no son como se han dicho aquí. Por ejemplo, la continuidad asistencial. Sí, después de 15 años se ha conseguido, pero ¿de qué manera? Porque han sido los mismos sindicatos los que han denunciado cómo esta hora de tarde se está pagando en algunos sitios como continuidad, no como continuidad asistencial hospitalaria, que tiene un precio, sino inferior a lo que sería una jornada continua o lo que sería hora de guardia. Se ha hablado de los presupuestos, como siempre, de que no se aprueban los presupuestos y, por tanto, la culpa está en no haberlos querido aprobar, cuando son unos fondos ficticios los que se han añadido de los 1.000 millones, que no han venido ni van a venir por los fondos COVID, y de unos fondos también de Next Generation que no cumplen con los requisitos, que no los vemos en los presupuestos, como ya he dicho otras veces, es lo que fundamentalmente necesita la sanidad andaluza, que es la estabilidad de las plantillas y la contratación con unos contratos dignos de los profesionales sanitarios, y esto no lo cumplían estos presupuestos. Pero me voy a ceñir a la intervención que tenía prevista para este momento, que era hablar sobre la pandemia y cómo la están gestionando. Y, por cierto, es decepcionante, porque se está basando en tres cosas: obligar a la vacunación, restringir libertades y mentir sobre el pasaporte COVID como medida sanitaria. Mire, señorías, las vacunas salvan vidas. Yo como médico lo sé perfectamente, y no solo el COVID, sino muchas enfermedades. Ahora, no puedan vender las cosas ni lo compren todo. Porque, como hizo un editorial de British Medical Journal, hablando de la politización de la ciencia, cuando la buena ciencia es suprimida por el complejo médico-político, la gente muere. Y es una realidad que en la gestión de la pandemia, tanto autonómica nacional como internacional, han primado las políticas sobre la normativa a implantar. Siendo la misma comunidad, la misma enfermedad, se ha gestionado diferente según las comunidades autónomas. Mire, esto es muy poco científico. Y entonces van a tener que explicar ustedes lo que significa el término negacionista, porque no es ético usarlo incorrectamente para estigmatizar a un rival político que no comparte los criterios que su gobierno está instaurando, porque son ineficaces. Y me refiero al pasaporte COVID. Nunca antes las vacunas habían servido para dividir a la población. Nunca habían marcado la agresividad de una parte de los vacunados contra los no vacunados. Y nunca se había aterrorizado tanto a la ciudadanía como con esta pandemia. Y esto alentado por los diferentes gobiernos, y también para ocultar las deficiencias que tiene el sistema sanitario y la no atención al resto de las patologías. Mire, porque la pandemia se puede gestionar de muchas maneras diferentes. Se puede mantener la distancia de seguridad, las mascarillas, pero sin restringir libertades. O creando, con lo que están haciendo, y manteniendo un miedo para que sean los propios ciudadanos, por un lado, los que quieran autoconfinarse, por otro lado, para crear esta enemistad con otras personas no vacunadas que se convierten, como digo, en enemigos. Al final, el poder político que los maneje. Y esto no es mirar los toros desde la barrera, sino ser valientes en defender la libertad individual como principio fundamental en aras y en contra de una supuesta garantía de seguridad.
Miren, en diciembre, cuando implantó el pasaporte COVID, nosotros ya preveíamos lo que iba a pasar. Y digo, se pone en evidencia en esta comparecencia. Mire, las personas mayores contagiadas en centros residenciales han pasado de 332 a 2.146 y los trabajadores de 626 a 1.599 en solo 14 días, desde el 3 al 17 de enero. Y los centros de contagio de 352 a 589. Y es que el pasaporte COVID no solo no ha servido para que el COVID arrase en las residencias, sino que ciertamente lo ha incrementado. ¿Por qué? Pues porque no es un salvoconducto real para protegernos, porque se permite la propagación de la infección. De hecho, se ha suprimido en algunas comunidades autónomas, como puede ser Cantabria, para la hostelería, y se ha visto y se ha dicho que ha sido porque no cumple los requisitos y el objetivo de transmisión del Omicron. Señor consejero, esto va más. Leíamos hace unos días cómo FOAM proponía el confinamiento de los residentes por una semana y yo esperaba que ustedes no cayesen en ello, pero sorpresivamente su consejería lo hace y lo ha suspendido, la salida de los residentes por una semana. Eso sí, sigue permitiendo que entren los familiares con el pasaporte COVID, o sea que va a seguir entrando el germen, las personas que no lo sepan, infectadas, porque muchas son asintomáticas, y van a seguir contagiando a los residentes. Y más en un tiempo como el que estamos, en el que el aislamiento ya se ha visto lo perjudicial que es para ellos y cómo han progresado y crecido las demencias y las depresiones. Mire, sus medidas de protección perjudican porque no están basadas en la evidencia científica. Les repito, ¿cuántas personas con pasaporte COVID han entrado en las residencias llevando la infección con ellas y seguirán entrando y contaminando? Eso sí, bajo el amparo de un pasaporte no científico que ha sustituido a los antígenos. No es científico y además segrega y discrimina a la población, dividiéndolos entre ciudadanos de primera y de segundo o apestados. Y otra mala gestión que su Gobierno ha hecho, el uso de mascarillas en exteriores. Sí, ha sido el Gobierno central, pero instancia de gobiernos autonómicos como el suyo. Por tanto, y ya termino con esto, señor consejero, la sociedad necesita criterios uniformes para todos los ciudadanos, no arbitrarios y cambiantes. Y no confunda la población con un pasaporte que no protege y, sin embargo, discrimina. Muchas gracias.